Hola Jorge, Jorge Diner, director ejecutivo de Adasa Internacional, el Hospital Adasa que ha estado como una luz en esta pandemia, y también tú, Jorge, que nos has informado siempre acerca de los últimos acontecimientos relativos al COVID-19. Jorge, esta semana tenemos este fin de semana tenemos unas novedades, que dos hospitales israelíes anuncian haber encontrado un tratamiento para los efectos severos de los enfermos de COVID-19. Entre ellos está el Hospital Adasa. Administró a 21 pacientes en estado crítico un fármaco llamado Alocetra. De ellos, 19 pacientes se recuperaron en 6 días y fueron dados de alta después de 8 días. ¿Cómo funciona Alocetra? Bueno, Alocetra es una droga que lo que hace es suprimir la actividad inmunológica, reducir la actividad inmunológica, que es lo que produce la situación crítica de los pacientes por este tipo de tormentas que se crean en el caso de los pacientes de COVID, que realmente es una de las causas más grandes del empeoramiento de los pacientes y eventualmente un empeoramiento que lleva en muchos casos inclusive a la mortalidad. Y justamente la administración de esta droga lo que hace es modular y poder moderar y modular la actividad autoinmunológica que genera el cuerpo en defensas de todo el proceso que genera el virus del COVID cuando ataca las membranas de los órganos en el cuerpo, empezando por los pulmones, y hace que las bacterias entren, y entonces el cuerpo tiene que producir una cantidad de anticuerpos que llega un momento en que se descontrola tan rápidamente que hace un efecto peor todavía que el efecto que debería ser de frenar la sintomatología grave de un paciente grave o crítico, y esto lo que hace es suprimir y modular la actividad autoinmunológica para que ese proceso no suceda. Yo me recuerdo cuando esto se lanzó, y lo lanzó el profesor Meborach, que aparte de todo, vamos a hablar un segundo de eso también, el profesor Meborach es un símbolo de lo que es Adasa, porque al mismo tiempo de ser el inventor, el que creó esta teoría, esta hipótesis, que hoy en día se convierte en una droga que ya pasa a la segunda fase de ensayos clínicos, él es aparte el director de toda la unidad de COVID de Adasa. O sea, él ve pacientes día por día. Por eso digo, realmente un símbolo de lo que es Adasa, en el sentido que es, por un lado, está frente a los pacientes, con los doctores y las enfermeras, viendo más de 100 pacientes por día, prácticamente en todas las épocas críticas del COVID, incluidas ahora en Israel, y al mismo tiempo investigando para encontrar una cura que se va a exportar y se va a distribuir en el mundo para poder seguir usando, mientras el COVID siga siendo, que por ahora no tiene el COVID, el virus, no tiene ninguna intención de retirarse y de ir a pensión. Por ahora sigue muy activo, en época activa, y desarrollando más mutaciones, con lo cual, más allá de lo excelente que es en este momento el proceso de las vacunas, el tema de los tratamientos efectivos a los casos graves es fundamental. Claro, entonces nuestro cuerpo, cuando el paciente se pone delicado, el cuerpo genera una tormenta de citocinas que acaba finalmente matando al paciente, ¿no? Exactamente. Esa tormenta de citocinas es lo que produce el deterioramiento de las funciones vitales, de los órganos vitales, y que finalmente produce la muerte de un paciente. ¿Cómo Y que? entonces, el poder suprimir esa actividad violenta, ¿no? Es como hay que imaginarse de forma visual, es como si fuera un ejército de soldados que se reproducen permanentemente, un poco como las películas de los zombies. Hay que imaginar eso dentro del cuerpo. Y lo que eso hace, lo que esta droga hace, es que eso no pase, es que no se reproduzca, es que haya un poco de actividad inmunológica que el cuerpo necesita, pero sin producir esta tormenta. Previene eso,
y lo hace en los casos graves. Ha habido otro tipo de, y existen hoy en día, inclusive también algunos desarrollados en la DASA, muchos tratamientos que trabajan sobre pacientes al principio de la enfermedad, cuando todavía están, no son pacientes graves. Esto lo hace con pacientes graves y críticos. En los ensayos que se hicieron, como lo nombraste bien al principio, en los ensayos al principio, estos ensayos se empezó con gente de una determinada edad, que aparte de todo, son gente que tiene también ciertas condiciones que los hacen pacientes graves de por sí. No se fue a los pacientes más fáciles, que es la persona sana, cuando recién empieza, que tiene pocos síntomas. Esto justamente, que creo que es la noticia más importante del éxito de la segunda fase de esta droga, es que es con pacientes críticos y agudos. Y el promedio de días en que estos pacientes críticos y agudos regresaron a su casa sanos es 5.6 días. Prácticamente 5 o 6 días regresaron sanos pacientes que hoy en día en muchos lugares, inclusive aquí mismo en Israel, inclusive en Adasa, que lamentablemente uno lo ve, son pacientes que terminan muriendo, porque son pacientes que tienen condiciones muy graves, que por más tratamientos que se hagan de lo mejor que se pueda en los hospitales, no se puede resolver. ¿Eran pacientes intubados? Sí, exactamente, algunos sí. Estaban intubados Exactamente, con exacto. muy poca probabilidad de salir adelante. Estamos hablando, una de las cosas que cuenta el profesor Meboraj es que hubo 2 pacientes que salieron, lo buscaron por todo el hospital, para ir y decirle y agradecerle. Buscaron, preguntaron, dijeron, no nos vamos a la casa hasta no poder ir a hablar directamente con el profesor Meboraj y agradecerle, así, mirándolo a la cara y mirándolo a los ojos, agradecerle que realmente nos salvó la vida. Porque pacientes con el mismo perfil y las mismas situaciones son muchos de los pacientes que representan la mortalidad de COVID en Israel y en el resto del mundo. Jorge, ¿cómo se le ocurrió al doctor Meboraj utilizar este tratamiento? Bueno, el doctor Meboraj, que trabaja en medicina interna tiene que, para la gente a veces dice, ¿qué es medicina interna? Uno dice, bueno, cardiología es corazón, dermatología es piel. Medicina interna, para que la gente un poco se imagine, es para los que vieron la serie Doctor House. ¿Se acuerdan la doctora del Doctor House? Que Sí, es el sí. que recibe casos raros y hay que poder tener todas las disciplinas en la cabeza y poder hacer las combinaciones interdisciplinarias. Es la misma cabeza del médico que permite encontrar soluciones. El doctor Meboraj se especializó durante años viene hace años trabajando en la supresión de la actividad autoinmunológica en otro tipo de enfermedades donde el cuerpo genera este trabajo de daño que produce en el cuerpo por unas reacciones autoinmunológicas que no benefician, sino que dañan y producen artritis, producen otro tipo de condiciones que en algunos casos hasta son muy graves. Y como ya venía experimentando cuando apareció y se descubrió y se entendió mejor el mecanismo del COVID en las personas que se infectaron y cómo el mecanismo va desde la sintomatología menor, pasando en algunos casos a situaciones más complejas y de forma muy rápida, la hipótesis que él desarrolló, y me acuerdo cuando lo hablamos en septiembre, octubre con él, y él decía, la hipótesis que él tenía era, sí, podemos lograr, usando este mismo mecanismo que ya empezamos a probar en otras enfermedades existentes, poder usar esto de la disminución, ¿sí? Modular, disminuir, moderar casi al mínimo la actividad inmunológica, podríamos frenarlo. Pues eso es impresionante. ¿Cómo se administra este medicamento? Eso la verdad que deberíamos preguntarle exactamente a él, porque ahí sí yo no sé la forma en que se administra. Sé que a la mayoría de los pacientes se lo administraron directamente con suero, es algo que va directamente en la sangre, Usted pero decía que cada uno tiene su forma, pero es la forma más común de administrar, porque en este momento que son pacientes graves
críticos no tienen otra forma de administrarlo. Jorge, ¿tiene eso efectos secundarios? Por ahora no se han visto efectos secundarios. La, Es muy segura, o sea, justamente lo que demuestra la fase 2 es una fase que tiene que demostrar no solamente la eficacia, sino también la seguridad, que eso es lo que también permite que en general de la fase 2, ya creo que todo el mundo hoy en día, en el mundo entero, todos son expertos en ensayos clínicos, en investigaciones médicas. Entonces todos saben que después de la fase 2 viene la fase 3, que es con muchísima gente. Hoy en día en el mundo, como estamos en una situación de emergencia, los organismos reguladores que tienen que aprobar las medicinas, en muchos casos están aprobando después de fase 2. Por eso la fase 2 completa lo que es la eficacia y la seguridad. Esta es una droga que no ha desarrollado efectos secundarios. o sea, falta ahorita la certificación, digamos, la fase 3 con una mayor cantidad de pacientes. Hace falta, hay dos posibilidades, y eso depende también, las regulaciones son diferentes, cada país tiene sus regulaciones. Por un lado, hay el paso inmediato debería ser pasar a fase 3, es hacerlo con un número mucho más grande de enfermos, pero por la urgencia y el beneficio que parece que ya puede demostrar, al mismo tiempo que la seguridad que da por no tener efectos secundarios, puede ser que en algunos lugares, inclusive en Israel, se pida un permiso especial para poder utilizarlo ya como droga aprobada sin tener que hacer la fase 3, ya que los resultados de un 95% de éxito son altísimos. Y aparte, no solamente es un 95% de éxito, sino que hasta ahora todos se han salvado, el 5% que queda son 2 pacientes que todavía están en estado agudo y están entubados. Pero puede ser que todavía salgan, no es que no ha habido 0% de mortalidad de todos los pacientes críticos y agudos que participaron de este ensayo. ¿Sabemos por qué los tres pacientes no reaccionaron al fármaco? Los tres pacientes que No, no... no es que no reaccionaron, todavía se espera que haya alguna reacción, o sea, cada uno tiene su condición diferente. Estamos hablando de gente con hipertensión, gente con diabetes, gente con algunas condiciones cardíacas, y bueno, cada paciente es un paciente, es como decir, bueno, hoy en día las vacunas, algunas de las vacunas tienen una efectividad también, del 95%, y el 5% que no le hace efecto la vacuna es cada uno por otro cuadro médico individual y personal. Es muy difícil. Claro. Todavía no hay una conclusión que diga es por esto que todavía no se pudo lograr. Ahora, ¿puede servir este fármaco de forma preventiva? Es una buena pregunta. Podría funcionar de forma preventiva. Está pensado también por el mecanismo que utiliza, está pensado como tratamiento, porque justamente hace el efecto en el momento en que el paciente está en una situación grave. Si pudiera funcionar, en teoría podría funcionar. No está pensado, justamente está pensado para atender el desafío que representa que un paciente está muy grave. También hay que entender esto, cuando uno mira situaciones, tanto en Israel como en otros lugares del mundo, donde las salas de ICU, de cuidados intensivos, ya están completas en todos los hospitales, el poder tener un paciente que llega a una sala de cuidados intensivos, que tiene que estar entubado, que a los 5 días va para la casa, eso permite un flujo de pacientes en medio de una pandemia que muchas veces representa que un paciente tenga cama o no tenga cama. Y eso lo sabe la audiencia que nos está escuchando porque está pasando en todos los países sin hablar específicamente de ninguno. Pues sí. Jorge, otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre este fármaco y el aplicado por Igilov? La verdad que no puedo comentar con el de Igilov porque no lo conozco y no puedo hablar del de Alas, así que el de Igilov no tengo información como para hacer una comparación. Me imagino que también es muy bueno, tiene buenos, Igilov es un hospital con buenos médicos y con algún nivel de investigación también.
Ahora, ¿va a ser compartido este tratamiento con otros países? Bueno, el medicamento va a ser, se espera que sea compartido en otros países. Está pensado justamente para poder compartirlo. Por supuesto, el medicamento es un medicamento. La droga es una droga desarrollada por médicos de Adasa. El que la creó y el que está liderando todo el proceso es el profesor Mebora, que es director de COVID de Adasa en este momento, de las unidades de COVID. El dueño de la droga es la compañía Enlivex, y por lo que Enlivex también comunicó ya hasta ahora, justamente tiene intención de poder compartirla en el resto del mundo, y en este momento ya están entrando en diálogo con distintos países y con distintos eh, lugares en el mundo donde se pueda, primero que nada, en cada lugar del mundo tiene que estar regulado y aprobado, que se pueda hacer, y para ver cómo se pueden generar algún tipo de alianzas. Por supuesto que la idea, como toda droga que sale de un hospital como Adasa, la idea es que se pueda usar no solamente para Israel, sino para el mundo. Y esta realmente es una droga muy, muy prometedora, que puede traer una esperanza muy grande para el tratamiento de enfermos graves y críticos, que hasta ahora tenía pocos tipos de tratamientos. Ahora, hay que entender una cosa, que lo dice también, y en esto estoy citando al profesor Melboras, que es, para que esto funcione, hace falta también que haya alrededor del uso de esta droga todos los protocolos y todos los otros tratamientos que se estaban aplicando para los enfermos de COVID. Solo esta droga no es una droga mágica, es una droga que es parte de un conjunto de tratamientos, de condiciones, que son los que se conocen hoy en día, son los protocolos básicos de tratamiento del COVID, que esto lo que agrega es una posibilidad muy importante de los pacientes que llegan a un estadio muy grave o crítico de poder recuperarse. Y recuperarse relativamente rápido. Cuando uno habla, mucha gente que está entubada por semanas, y acá estamos hablando de gente que sale a los días, estamos hablando de algo realmente revolucionario. Jorge, ¿dónde harán las siguientes fases y con cuántos pacientes? Todavía no se sabe. O sea, se terminó la fase 2, se hizo el anuncio. Cuando se termina una fase se respira. Están en conversaciones primero que nada, con el regulador que tiene que aprobar el uso de la droga en Israel, para ver cómo ya se ha hecho con otro tipo de drogas en muchos lugares del mundo, para ver si hace falta hacer otra fase, o si se hace una aprobación de emergencia, considerando los resultados y la seguridad que ya tiene esta droga. Y a partir de ahí se va a decidir si se va a hacer fase 3. Sé que se está haciendo algunas conversaciones en algunos lugares del mundo, y probablemente la idea es que se pueda abrir en la mayor cantidad de lugares posibles. Pues muchas felicidades al Hospital Adasa por este nuevo encuentro, digamos, desarrollo revolucionario respecto al COVID. Y muchísimas gracias, Jorge, por esta entrevista. No, es para nosotros un gusto siempre conversar con Enlace Judío, conversar contigo y poder saludar a la audiencia en México y decirles nuevamente que aquí desde Adasa todo lo que estamos haciendo es no solamente para Israel, sino que es también para poder compartir con todo el mundo los hallazgos, los descubrimientos, los avances que se hagan de Adasa en general durante todos los años, pero especialmente en esta época tan difícil, y esperemos que pronto podamos traer también esta droga de una forma o de otra a México, para la salud de todos los mexicanos. Gracias, Jorge. Hasta luego. Shalom. Shalom.